Suelte a mi padre y yo lo hago caminar. El tribunal entero estalló en carcajadas. Abogados se burlaron, periodistas garabatearon en sus libretas como si presenciaran un circo. El juez Fausto, paralítico desde hace 12 años, la miró con desprecio absoluto. ¿Tú, una mocosa harapienta, va a hacer lo que 20 médicos no pudieron? Valentina no parpadeó. Ella había estudiado cada expediente, cada informe que nadie más leyó. En menos de una hora, el juez más temido del país estaría de pie frente a todos, y el secreto que paralizó sus piernas quedaría expuesto para siempre. El tribunal del Distrito Central olía a madera vieja y a miedo. Las bancas de roble pulido crujían bajo el peso de más de 200 personas que habían llegado antes del amanecer para presenciar el juicio más comentado del año. Los ventanales altos dejaban entrar columnas de luz dorada que cortaban el aire denso, iluminando partículas de polvo que flotaban como testigos silenciosos de lo que estaba por ocurrir. Valentina Guerrero tenía 7 años, 3 meses y 14 días. Lo sabía con exactitud porque había aprendido a contar el tiempo desde que su padre fue arrestado. Cada mañana, al despertar, marcaba una línea en la pared de su habitación. Ya había 312 líneas, 312 amaneceres sin escuchar su voz, diciéndole que todo estaría bien. La niña permanecía de pie en el pasillo central del tribunal, con un vestido azul marino que su abuela había cosido la noche anterior. Los zapatos le quedaban un número más grande, heredados de una prima que ya no los necesitaba. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza apretada que tiraba ligeramente de sus sienes, pero ella no se quejaba, nunca se quejaba. El juez Fausto Medina ocupaba su lugar detrás del imponente estrado de caoba. Su silla de ruedas, una estructura de acero cromado y cuero negro, parecía un trono oscuro desde el cual dictaba sentencias que destruían vidas. Tenía 63 años, cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con precisión militar, y unos ojos grises que habían hecho temblar a los abogados más experimentados del país. Su rostro estaba tallado por arrugas profundas, cada una representando una década de frialdad cultivada. 12 años atrás, el juez Fausto había sufrido un accidente automovilístico en la carretera que conectaba la capital con la costa norte. Los informes oficiales hablaban de un camión que perdió los frenos, de un impacto lateral devastador, de vértebras comprometidas. Pero había otros informes, documentos que casi nadie había leído, expedientes médicos enterrados en archivos polvorientos que contradecían la versión oficial. Valentina los había encontrado. Su madre, antes de morir hace 4 años, había trabajado como archivista en el Hospital Central. Durante las noches, cuando la fiebre no la dejaba dormir, le contaba historias a su hija. Historias sobre expedientes que no cuadraban, sobre diagnósticos que cambiaban misteriosamente, sobre pacientes que podían caminar pero juraban que no podían. Una de esas historias involucraba a un juez famoso, un hombre que había llegado al hospital caminando por su propio pie después del accidente, pero que 3 días después declaró que jamás volvería a sentir sus piernas. La madre de Valentina nunca mencionó nombres, pero dejó pistas, migajas de pan en el bosque oscuro de la burocracia médica, y su hija, con una memoria que los psicólogos habían catalogado como excepcional, recordaba cada palabra. Ahora, parada frente al hombre más temido del sistema judicial, Valentina sentía el peso de esas memorias. Su padre, Ramiro Guerrero, estaba sentado en el banco de los acusados con las muñecas esposadas y la cabeza baja. Era un hombre de 42 años que había envejecido 20 en los últimos 10 meses de encierro preventivo. Sus hombros
antes anchos y fuertes de cargar materiales en la construcción, ahora se curvaban hacia adelante como si el peso de la injusticia fuera demasiado para sostenerlo. Lo acusaban de robo agravado. Supuestamente, había entrado a una residencia del sector norte y sustraído joyas valoradas en $80,000. La única evidencia era el testimonio de un vigilante que juró haberlo visto salir de la propiedad a las 3 de la madrugada. No había huellas, no había cámaras, no había joyas recuperadas, solo la palabra de un hombre contra otro. Pero el propietario de la residencia era Lorenzo Cabral, empresario inmobiliario y primo segundo del juez Fausto Medina. Eso no aparecía en ningún documento oficial, pero Valentina también lo había descubierto. Las conexiones familiares, los favores debidos, las deudas de honor que se cobraban con sentencias injustas. El fiscal, un hombre delgado con gafas rectangulares y traje gris impecable, había terminado su alegato final hace 20 minutos. Su voz monótona había enumerado supuestas pruebas circunstanciales con la frialdad de quien lee una lista de compras. El abogado defensor, un joven recién graduado asignado de oficio, apenas había logrado articular 3 objeciones tímidas que fueron rechazadas con desprecio. La sala esperaba la sentencia. Todos sabían cuál sería. 10 años de prisión, quizás 12. El juez Fausto nunca mostraba clemencia. Su récord de condenas era el más alto del país, y su reputación de dureza le había ganado tanto admiradores como enemigos. Valentina observaba todo desde su posición en el pasillo. Los guardias le habían ordenado 3 veces que tomara asiento, pero ella se había negado con educación silenciosa. Simplemente no se movió. Y algo en su mirada, algo perturbador en la calma absoluta de esa niña de 7 años, hizo que los uniformados decidieran ignorarla. Ella estudiaba al juez con una intensidad que habría resultado incómoda en un adulto, pero que en una niña parecía casi sobrenatural. Notaba cómo sus dedos tamborileaban sobre el brazo de la silla de ruedas cuando el fiscal mencionaba las evidencias débiles. Observaba cómo su mandíbula se tensaba cada vez que el abogado defensor intentaba hablar. Registraba cada microexpresión, cada parpadeo involuntario, cada cambio sutil en su respiración. Su madre le había enseñado a leer personas antes de leer libros. Le había mostrado que los seres humanos mienten con palabras, pero rara vez con sus cuerpos. Y el cuerpo del juez Fausto estaba gritando verdades que su boca jamás confesaría. El juez Fausto levantó el mazo de madera oscura, el mismo que había usado para dictar más de 3.000 sentencias a lo largo de su carrera. El objeto pesaba exactamente 400 gramos, tallado en ébano africano, un regalo de su padre cuando asumió el cargo hace 25 años. Cada vez que lo sostenía, sentía el peso de generaciones de tradición legal, de poder absoluto, de autoridad incuestionable. Estaba a punto de dejarlo caer sobre la base de mármol, cuando la voz de Valentina cortó el aire como un bisturí. «Suelte a mi padre, y yo lo hago caminar». Las palabras flotaron en el silencio durante exactamente 3 segundos. Luego, como si alguien hubiera abierto una compuerta, las carcajadas inundaron el tribunal. Fueron risas crueles, explosivas, alimentadas por el nerviosismo colectivo que precede a las tragedias. Abogados que normalmente mantenían compostura profesional se doblaban sobre sus asientos. Periodistas intercambiaban miradas de incredulidad mientras sus dedos volaban sobre libretas y teléfonos. Una mujer en la tercera fila literalmente se atragantó con su propia saliva de tanto reír. El juez Fausto no rió. Sus dedos se crisparon sobre el mazo con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sus ojos grises, normalmente fríos como piedras de río, se encendieron con algo que pocas personas habían visto en él: desconcierto genuino.
¿Qué dijiste? Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Valentina dio 3 pasos hacia adelante. Sus zapatos demasiado grandes resonaron contra el piso de mármol con un eco que silenció gradualmente las risas. Cada paso era medido, calculado, como si la niña hubiera ensayado ese momento miles de veces en su mente. Dije que puedo hacer que usted camine, señor juez, pero primero tiene que soltar a mi padre. Las carcajadas resurgieron, pero ahora mezcladas con murmullos de incomodidad. Había algo en la forma en que esa niña hablaba, algo en la absoluta convicción de su voz, que comenzaba a perturbar incluso a los más escépticos. Un abogado gordo con chaleco de rayas gritó desde la segunda fila: «Que alguien saque a esta mocosa. Esto es un tribunal, no un circo». Otro hombre, delgado y con bigote recortado, añadió con sorna: «¿De dónde salió esta loquita? ¿Del manicomio infantil?». Las risas volvieron a explotar. Una mujer elegante con collar de perlas sacudió la cabeza con fingida compasión y comentó lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Pobrecita, seguramente el trauma de ver a su padre criminal la trastornó. Deberían llamar a servicios sociales». Valentina no se inmutó. Había anticipado cada una de esas reacciones. Durante los últimos 6 meses, mientras su abuela dormía, ella permanecía despierta estudiando. No solo los expedientes médicos que su madre había mencionado, sino también psicología básica, lenguaje corporal, técnicas de negociación. Había leído todo lo que pudo encontrar en la biblioteca pública sobre cómo funcionaba la mente humana. Cómo el trauma podía paralizar no solo el espíritu, sino también el cuerpo. Cómo ciertas heridas emocionales se manifestaban en síntomas físicos que ningún médico podía explicar. Y había leído específicamente sobre el accidente del juez Fausto. La versión oficial contaba que un camión de carga había impactado su vehículo en la carretera, causándole lesiones irreversibles en la columna vertebral. Pero el informe inicial del paramédico que lo atendió en la escena contaba una historia diferente. Según ese documento, enterrado en el archivo número 4322 del Hospital Central, el juez había salido del vehículo por su propio pie. Había caminado 7 metros hasta la ambulancia. Había preguntado por alguien llamado Elena antes de perder el conocimiento. Elena Fausto de Medina, la esposa del juez, la mujer que viajaba con él esa noche y que murió en el impacto. Valentina había conectado los puntos con la meticulosidad de un detective experimentado. El juez no estaba paralizado por el accidente, estaba paralizado por la culpa. Su cuerpo había decidido castigarlo por sobrevivir cuando ella no lo hizo. Sus piernas funcionaban perfectamente a nivel neurológico, pero su mente se había encargado de desconectarlas como penitencia autoimpuesta. El juez Fausto golpeó el mazo contra la mesa con violencia, silenciando las risas de inmediato. ¡Orden! Su rugido rebotó contra las paredes del tribunal. ¡Guardias! Saquen a esta niña inmediatamente y añadan desacato al tribunal a los cargos contra su padre. 2 uniformados comenzaron a avanzar hacia Valentina. Eran hombres corpulentos, entrenados para manejar criminales peligrosos, pero ambos dudaron al acercarse a la pequeña figura del vestido azul. Había algo antinatural en su calma, algo que activaba instintos primitivos de precaución. Ramiro, desde el banco de los acusados, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos encontraron los de su hija y lo que vio en ellos lo desarmó completamente. No había miedo, no había duda, solo una determinación absoluta que él nunca había visto en nadie, mucho menos en una niña de 7 años. Valentina, su voz se quebró. Hija, por favor, no hagas esto, no te humilles por mí, ya perdimos demasiado. La niña giró levemente la cabeza hacia su padre. Por primera vez,
Algo parecido a la emoción cruzó su rostro. Sus labios temblaron durante una fracción de segundo antes de recuperar el control. No me estoy humillando, papá. Estoy diciendo la verdad. Y la verdad es lo único que nos queda. Los guardias estaban a 3 metros de ella cuando Valentina levantó la mano con autoridad sorprendente. Antes de que me toquen, el juez debería saber algo. Sé lo que pasó la noche del 15 de marzo de hace 12 años. Sé por qué dejó de caminar y sé que no tiene nada que ver con su columna vertebral. El silencio que cayó sobre el tribunal fue tan denso que parecía tener peso físico. El juez Fausto, que había estado haciendo señas impacientes a los guardias, se quedó completamente inmóvil. El color abandonó su rostro con la velocidad de un documento que se desvanece. ¿Qué dijiste? Su voz apenas fue un susurro. 15 de marzo, carretera norte, kilómetro 47. Usted no quedó paralítico por el accidente, señor juez. Usted decidió dejar de caminar. El murmullo que recorrió el tribunal sonaba como un enjambre de abejas despertando. Periodistas que segundos antes se burlaban ahora tecleaban frenéticamente en sus dispositivos. Abogados intercambiaban miradas de confusión. Incluso los guardias se habían detenido, paralizados por la tensión eléctrica que cargaba el ambiente. El juez Fausto sentía su corazón latiendo contra las costillas con la fuerza de un martillo hidráulico. 15 de marzo. Nadie hablaba de esa fecha. Nadie mencionaba ese día en su presencia. Era un acuerdo tácito que todos los que trabajaban en el tribunal respetaban con supersticiosa obediencia. Pero ahora, una niña harapienta con zapatos prestados acababa de pronunciar esas palabras como si fueran un conjuro prohibido. «Guardias», su voz salió estrangulada, «saquen a esta niña, ahora». Pero los uniformados no se movieron. Miraban a la pequeña con una mezcla de fascinación y temor, como si estuvieran presenciando algo que escapaba a su comprensión ordinaria. Valentina aprovechó la vacilación para dar otro paso adelante. Ahora estaba a menos de 5 metros del estrado, lo suficientemente cerca para ver las gotas de sudor que comenzaban a formarse en la frente del juez. Mi madre trabajó en el Hospital Central durante 17 años. Su voz era clara, sin rastro de nerviosismo. Era archivista. Organizaba expedientes médicos, miles de ellos, y me contaba historias antes de dormir. El juez agarró los brazos de su silla de ruedas con tanta fuerza que el cuero crujió bajo sus dedos. Esto es absolutamente irrelevante para el caso que nos ocupa. Tu padre es un ladrón y será sentenciado conforme a la ley. Mi padre estaba conmigo la noche del supuesto robo. Valentina no se detuvo. Estaba cuidándome porque tenía fiebre, 40 grados. Llamamos al médico a las 2 de la madrugada. Hay registros, hay testigos, pero nadie quiso escucharnos. Un abogado joven en la primera fila levantó la mano tímidamente. Señoría, si la niña tiene evidencia de coartada, quizás deberíamos... ¡Silencio! El rugido del juez hizo temblar los cristales de las ventanas. Yo decido qué evidencia es relevante en mi tribunal, y las fantasías de una niña no califican como evidencia. Valentina inclinó levemente la cabeza, estudiando la reacción del juez con la precisión de un científico observando un experimento crucial. ¿Por qué le asusta tanto lo que puedo decir, señor juez? Si soy solo una niña fantasiosa, ¿por qué está sudando? Las miradas de 200 personas se clavaron en el rostro del magistrado. Efectivamente, gotas visibles de transpiración resbalaban por sus sienes, humedeciendo el cuello de su toga negra. El juez Fausto llevó instintivamente una mano a su frente, confirmando involuntariamente la observación de la niña. La sala estalló en murmullos más intensos.
Un periodista veterano, conocido por cubrir escándalos políticos, se puso de pie para tomar fotografías. El flash de su cámara iluminó el rostro perturbado del juez con luz cruel y reveladora. «Desalojen la sala». Fausto golpeó el mazo repetidamente. Audiencia cerrada, todos fuera. Pero nadie se movió. El magnetismo de la escena que se desarrollaba era demasiado poderoso para resistir. Incluso los guardias permanecían clavados en sus posiciones, atrapados entre su deber y su curiosidad humana. Valentina aprovechó el caos para acercarse otro metro. Su voz se elevó con claridad sorprendente sobre el ruido. El paramédico que lo atendió esa noche se llamaba Roberto Fuentes. Trabajó en emergencias durante 23 años. Escribió en su informe inicial que usted caminó desde el vehículo hasta la ambulancia sin asistencia, 7 metros exactos. También escribió que usted preguntó por Elena antes de desmayarse. El nombre de su esposa muerta atravesó al juez como una descarga eléctrica. Su cuerpo entero se tensó y por un instante pareció que iba a levantarse de la silla de ruedas por pura fuerza de la impresión. Pero no lo hizo. No podía. Las cadenas invisibles que ataban sus piernas eran más fuertes que cualquier impulso físico. ¿Cómo te atreves? Su voz era apenas un siseo venenoso. ¿Cómo te atreves a mencionar su nombre en este lugar? Me atrevo porque necesito salvar a mi padre y porque usted necesita escuchar la verdad que lleva 12 años evitando. Una mujer mayor en la quinta fila se santiguó discretamente. Otra persona comenzó a llorar en silencio. El ambiente del tribunal había cambiado completamente. Ya no era una corte de justicia. Era un escenario donde se desarrollaba un drama que nadie había anticipado. Ramiro observaba a su hija con una mezcla de terror y asombro. ¿De dónde había sacado esta información? ¿Cuánto tiempo había estado investigando? ¿Qué había sacrificado esta niña de 7 años para llegar hasta este momento? El abogado defensor, el joven inexperto asignado de oficio, finalmente encontró su voz. Señoría, creo que deberíamos considerar un receso para... No habrá ningún receso. El juez Fausto había recuperado algo de compostura, aunque sus manos seguían temblando. Esta niña está intentando manipular al tribunal con información robada de archivos confidenciales. Es un delito grave. Guardias, arréstenla también. Los uniformados finalmente comenzaron a moverse. Uno de ellos, un hombre de rostro cuadrado y expresión incómoda, extendió la mano hacia el brazo de Valentina. Lo siento, pequeña, pero tengo que... El informe de Roberto Fuentes fue modificado 3 días después del accidente. La niña habló rápidamente, ignorando la mano que se acercaba. La versión que existe en el archivo oficial dice que usted fue extraído inconsciente del vehículo. Pero el original, el que escribió el paramédico en la escena, nunca fue destruido. Solo fue trasladado al depósito de documentos obsoletos. Caja 4322. Estante 17. Sección B. El guardia se detuvo, su mano suspendida en el aire. Todos en la sala contenían la respiración. La precisión de los datos que la niña recitaba era imposible de ignorar. No eran las divagaciones de una mente infantil perturbada. Eran coordenadas exactas, evidencia concreta. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. El juez Fausto cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. El desprecio inicial se había transformado en algo más complejo, más oscuro, miedo genuino. El silencio en el tribunal era tan absoluto que podía escucharse el zumbido de las luces fluorescentes en el techo.
El juez Fausto permanecía inmóvil en su silla de ruedas, sus ojos clavados en la pequeña figura que había desmantelado su compostura con la precisión de un cirujano. Todos fuera. Su voz salió ronca, casi irreconocible. Excepto la niña y su padre. Guardias, desalojen la sala. Ahora, esta vez, la orden fue obedecida. Había algo en el tono del juez que no admitía réplica, una mezcla de derrota y peligro que activó los instintos de supervivencia de todos los presentes. Los periodistas protestaron mientras los guardias los empujaban hacia las puertas. Los abogados recogieron sus maletines con prisa nerviosa. La multitud de espectadores se disolvió como agua entre los dedos, dejando atrás solo murmullos de especulación que resonarían por toda la ciudad antes del mediodía. En menos de 3 minutos, el tribunal quedó vacío. Solo permanecían el juez en su estrado, Ramiro esposado en el banco de los acusados, Valentina de pie en el centro del pasillo y 2 guardias apostados junto a las puertas principales que habían recibido órdenes específicas de no dejar entrar a nadie bajo ninguna circunstancia. El juez Fausto se tomó un largo momento para estudiar a la niña que había destruido años de cuidadosa construcción de imagen con apenas 5 minutos de intervención. Su mente legal, entrenada para analizar argumentos y encontrar debilidades, no lograba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién te envió? Su pregunta cortó el silencio como un cuchillo. Valentina parpadeó, genuinamente sorprendida por primera vez. Nadie me envió, señor juez. Vine porque mi padre es inocente y usted iba a condenarlo. No me refiero a eso. Fausto se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos grises escudriñando cada detalle del rostro de la niña. Me refiero a la información, los expedientes, los números exactos de archivo. Una niña de 7 años no investiga así por su cuenta. Alguien te está usando. ¿Quién es? ¿Un periodista? ¿Un político que quiere destruirme? ¿Algún criminal que sentencié y busca venganza? La niña negó con la cabeza lentamente. Mi madre me enseñó a leer antes de cumplir 4 años. Me enseñó a recordar todo lo que leía. Me contaba historias sobre su trabajo en el hospital, sobre expedientes que guardaban secretos que nadie quería conocer. Después de que ella murió, empecé a buscar. Quería entender por qué algunas personas mentían sobre cosas tan importantes. ¿Tu madre? El juez frunció el ceño. ¿Quién era tu madre? Lucía Guerrero. Trabajó en archivos del Hospital Central desde 1998 hasta 2019, cuando el cáncer ya no la dejó levantarse de la cama. El nombre atravesó la memoria de Fausto como una corriente helada. Lucía Guerrero, una mujer pequeña, de cabello oscuro y sonrisa amable, que siempre lo saludaba con respeto cuando él visitaba el hospital para sus interminables sesiones de fisioterapia. Nunca sospechó que ella estuviera prestando atención. Nunca imaginó que sus ojos discretos estuvieran registrando inconsistencias que luego transmitiría a su hija. Tu madre no tenía derecho a acceder a esa información. El juez intentó recuperar terreno. Lo que hizo fue ilegal, y lo que tú estás haciendo también lo es. Valentina inclinó la cabeza, considerando las palabras con seriedad adulta. ¿Es ilegal decir la verdad? Es ilegal intentar salvar a alguien inocente. Mi madre no robó ningún documento. Solo leyó lo que estaba ahí, abierto para cualquiera que supiera dónde buscar. Y yo tampoco robé nada. Solo escuché sus historias y las recordé. El juez apretó los labios hasta formar una línea blanca y tensa. Esta niña era imposible de intimidar, imposible de manipular, imposible de desconcertar con las técnicas que había perfeccionado durante décadas de práctica legal. Era como intentar mover una montaña con las manos desnudas.
Aunque todo lo que dices fuera cierto, Fausto eligió sus palabras con cuidado. Eso no cambia nada respecto al caso de tu padre. Hay un testigo que lo vio en la escena del crimen. Hay evidencia circunstancial. El proceso ha seguido todos los procedimientos legales establecidos. El testigo miente, Valentina respondió sin vacilar, y usted lo sabe. Ah, sí. ¿Y cómo exactamente una niña de 7 años puede determinar que un testigo adulto está mintiendo? Porque investigué al testigo también. El juez sintió un escalofrío recorrer su columna, la misma columna que los médicos declararon irreparablemente dañada hace 12 años. Este escalofrío era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido desde el accidente. Era el reconocimiento instintivo de que estaba frente a algo extraordinario, algo que desafiaba toda su experiencia con seres humanos. El vigilante se llama Marcos Peña, continuó Valentina con voz metódica. Tiene 34 años, trabaja para la empresa de seguridad del señor Lorenzo Cabral desde hace 6 años. El mismo Lorenzo Cabral que es dueño de la residencia supuestamente robada. El mismo Lorenzo Cabral que es primo segundo de usted, señor juez. Fausto abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. La niña había tejido una red de conexiones que él había asumido invisibles. Conexiones que protegían con capas de burocracia y silencio cómplice. El aire en el tribunal parecía haberse espesado, cargado con tensiones invisibles que amenazaban con asfixiar a cualquiera que se atreviera a respirar profundamente. El juez Fausto permanecía inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Una niña de 7 años había descubierto en meses lo que periodistas de investigación y fiscales anticorrupción no habían logrado exponer en décadas. Eres lista, admitió finalmente, su voz despojada de la arrogancia habitual. Extraordinariamente lista para tu edad. Pero la inteligencia sin poder es solo frustración. Puedes saber todas estas cosas, pero no puedes probarlas ante un tribunal. No de manera que se admita como evidencia legal. Valentina asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Tiene razón, no tengo poder para probar nada legalmente, pero usted sí. Usted es el juez. Usted tiene la autoridad para reabrir investigaciones, para citar testigos bajo juramento, para exigir documentos originales. Lo único que necesita es la voluntad de hacerlo. ¿Y por qué haría eso? El juez cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Por qué arriesgaría mi carrera, mi reputación, todo lo que he construido por el padre de una niña que acaba de amenazarme en mi propio tribunal? Porque si no lo hace, enviaré todo lo que sé a cada periódico de este país. La amenaza flotó en el aire con peso tangible. Ramiro, desde el banco de los acusados, ahogó un gemido de terror. Su hija estaba chantajeando al juez más poderoso de la ciudad. Una niña de 7 años estaba jugando un juego de adultos con apuestas mortales. Pero el juez Fausto, contra todo pronóstico, rió. No fue una risa cruel ni sarcástica, sino algo más cercano a la admiración resignada. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que intenta chantajearme, pequeña? Sé lo que les ha pasado a algunos. Valentina no retrocedió. También sé que usted no siempre fue así. Antes del accidente era conocido por ser justo, estricto pero justo. Varios abogados viejos lo recuerdan con respeto genuino. Dicen que algo cambió en usted después de aquella noche en la carretera. El juez dejó de reír. Su rostro se endureció con una expresión que mezclaba dolor antiguo con ira fresca. No sabes nada sobre esa noche. Sé más de lo que usted cree. Sé que su esposa Elena le pidió que no manejara porque había tomado 2 copas de vino en la cena. Sé que usted insistió porque quería llegar temprano a casa para preparar una sorpresa de aniversario. Sé que el camión apareció de la nada en una curva ciega y que usted trató de esquivarlo girando hacia la derecha.
exponiendo el lado del pasajero al impacto directo. El juez Fausto sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Nadie conocía esos detalles, ni siquiera el informe policial los incluía con tanta precisión. ¿Cómo era posible que esta niña supiera exactamente lo que había atormentado sus pesadillas durante 12 años? ¡Para! Su voz se quebró por primera vez. ¡Para! Pero Valentina continuó, su tono suavizándose ligeramente. Sé que usted sobrevivió sin un rasguño grave, que pudo caminar hasta la ambulancia, que el trauma no fue físico sino emocional. Su cuerpo se castiga cada día por la decisión de manejar esa noche. Cada vez que intenta mover las piernas, su mente le recuerda que usted debería haber muerto en lugar de ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del juez antes de que pudiera detenerlas. Eran las primeras lágrimas que derramaba en público desde el funeral de Elena, donde había permanecido estoico como una estatua de granito, mientras todos a su alrededor se derrumbaban. Ramiro observaba la escena con una mezcla de compasión y terror. Nunca había visto a un hombre tan poderoso desmoronarse de esta manera. Y nunca había imaginado que su pequeña hija, la misma que lloraba con películas tristes y rescataba insectos del jardín, fuera capaz de provocar semejante devastación emocional. Mi madre también me contó sobre Elena. Valentina bajó la voz, casi susurrando. Dijo que era una mujer hermosa que visitaba el hospital cada semana para llevar flores a los pacientes de oncología, que hablaba con ellos durante horas, que les leía libros y les contaba chistes malos para hacerlos sonreír. Mi madre la admiraba mucho. El juez cerró los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear las imágenes que las palabras de la niña evocaban. Elena llevando girasoles a pacientes moribundos. Elena riendo con su risa cristalina que llenaba cualquier habitación. Elena diciéndole que no manejara, que esperara un poco, que el aniversario podía esperar hasta mañana. ¿Por qué me torturas así? La pregunta salió como un gemido. ¿Qué ganas haciéndome revivir el peor momento de mi vida? Valentina dio 3 pasos más hacia el estrado, acercándose tanto que podía ver cada arruga en el rostro devastado del juez. No quiero torturarlo. Quiero que entienda algo importante. Usted ha pasado 12 años castigándose por algo que no fue su culpa. Y en el proceso ha castigado a cientos de personas inocentes que pasaron por este tribunal. Personas como mi padre, que no merecen pagar por el dolor que usted carga. El juez Fausto sentía que cada palabra de la niña penetraba capas de armadura emocional que había tardado años en construir. Capas de frialdad, de cinismo, de crueldad calculada que usaba para mantener el mundo a distancia segura. Pero esta criatura de 7 años había encontrado grietas que ni los psicólogos más experimentados habían detectado. No tienes idea de lo que hablas, intentó defenderse, aunque su voz carecía de convicción. Soy un juez respetado. Mis sentencias se basan en la ley, no en emociones personales. ¿De verdad? Valentina ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué su índice de condenas es el más alto del país? ¿Por qué nunca acepta circunstancias atenuantes? ¿Por qué trata a cada acusado como si fuera personalmente responsable de todo el sufrimiento del mundo? El silencio que siguió fue devastador. El juez no tenía respuesta porque la respuesta era demasiado dolorosa para articular. Cada acusado que entraba a su tribunal representaba una versión distorsionada de sí mismo. Cada sentencia brutal era un intento de purgar la culpa que carcomía su alma desde aquella noche en la carretera. Si el mundo entero pagaba por sus errores, quizás el peso sobre sus hombros disminuiría. Pero nunca lo hacía. Cada condena solo añadía más cadenas invisibles. Ramiro, desde el banco de los acusados, finalmente encontró su voz. Valentina, hija,
creo que deberías parar. Ya dijiste suficiente. La niña giró hacia su padre con expresión serena. Todavía no, papá. El juez necesita entender una cosa más antes de tomar su decisión. ¿Qué decisión?, Fausto preguntó con voz ronca. Ya te dije que no puedo simplemente anular un juicio porque una niña me lo pide. No le estoy pidiendo que anule nada. Valentina caminó lentamente hacia el lateral del estrado, acercándose gradualmente a la silla de ruedas del juez. Le estoy pidiendo que se libere a sí mismo, que deje de castigarse, que deje de usar su poder para lastimar a otros solo porque no puede perdonarse por algo que no controló. El juez la observó aproximarse con una mezcla de aprensión y fascinación. Había algo hipnótico en la forma en que esta niña se movía, en la absoluta certeza de cada uno de sus pasos. Era como si el universo entero conspirase para ponerla exactamente donde necesitaba estar en cada momento. Elena no habría querido esto. Valentina continuó, su voz suave pero penetrante. La mujer que llevaba flores a pacientes de cáncer, que leía libros a desconocidos moribundos, que hacía reír a la gente en sus peores momentos. Esa mujer habría odiado ver en lo que usted se convirtió. ¡Cállate! El rugido del juez resonó en el tribunal vacío. No tienes derecho a hablar de ella, no la conociste, no sabes nada. Pero Valentina no se inmutó ante la explosión. Había anticipado esta reacción, la había esperado incluso. Era la grieta final en el muro de contención emocional del juez, la señal de que estaba llegando al núcleo del trauma. Tiene razón, no la conocí personalmente, pero conozco su legado. Conozco las historias que dejó en el hospital, conozco a las personas cuyas vidas tocó con su bondad, y conozco a usted, señor juez. O al menos conozco al hombre que era antes de decidir que merecía sufrir eternamente. El juez Fausto respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una maratón. Las lágrimas seguían cayendo, trazando surcos húmedos en sus mejillas arrugadas. 12 años de emociones reprimidas comenzaban a desbordarse a través de las grietas que la niña había abierto. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió como un susurro derrotado. ¿Qué esperas lograr con todo esto? Quiero que libere a mi padre, sí, pero más que eso, quiero que se libere usted mismo. Quiero que entienda que puede elegir. Puede seguir siendo este hombre amargado y cruel que destruye vidas para alimentar su propia culpa, o puede honrar la memoria de Elena convirtiéndose en el juez que ella habría admirado. El juez se quedó mirando a la niña durante un largo momento. En su mente, fragmentos de recuerdos comenzaban a reorganizarse. La voz de Elena diciéndole que era demasiado duro consigo mismo. Sus manos suaves acariciando su rostro después de un día difícil en el tribunal. Su sonrisa cuando le recordaba que la justicia sin compasión no era justicia en absoluto. Elena solía decir algo, murmuró Fausto, casi para sí mismo. Decía que los jueces más sabios eran aquellos que recordaban su propia humanidad al juzgar a otros. Que la ley sin corazón era solo tiranía con protocolo. Valentina asintió suavemente. Suena como una mujer muy sabia. Lo era. El juez exhaló profundamente. Era la persona más sabia que he conocido. Un silencio contemplativo se instaló en el tribunal vacío. Los rayos de sol que entraban por los ventanales habían cambiado de ángulo, proyectando sombras más largas sobre el piso de mármol. El tiempo parecía haberse suspendido en ese espacio donde 3 personas enfrentaban verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. El juez Fausto miró sus manos, las mismas manos que habían firmado miles de sentencias, que habían sostenido el mazo de ébano con autoridad incuestionable, que ahora temblaban como hojas en una tormenta.
Por primera vez en 12 años, se permitió examinar honestamente lo que se había convertido. ¿Sabes cuál es la ironía más cruel de todo esto? Su voz sonaba diferente ahora, despojada de su arrogancia habitual. Los médicos nunca pudieron explicar por qué no recuperé el movimiento de mis piernas. Todas las pruebas neurológicas salían normales. Los especialistas más prestigiosos del país revisaron mi caso y ninguno encontró una razón física para mi parálisis. Valentina asintió. Lo sé. El término médico es parálisis psicosomática. El cuerpo manifiesta lo que la mente no puede procesar. Su cerebro decidió que no merecía caminar porque sobrevivió cuando Elena no lo hizo. ¿Cómo puede una niña de tu edad saber sobre condiciones psicosomáticas? El juez la miró con una mezcla de sospecha y genuina curiosidad. La biblioteca pública tiene muchos libros sobre psicología y mi madre me enseñó que la mente y el cuerpo están conectados de maneras que la mayoría de la gente no entiende. Ella vio muchos casos en el hospital. Pacientes que se curaban contra todo pronóstico porque creían que podían. Y pacientes que morían, aunque físicamente estaban estables porque habían perdido la voluntad de vivir. Ramiro escuchaba la conversación con creciente asombro. Su pequeña Valentina, la misma niña que todavía dormía abrazando un oso de peluche desgastado, estaba hablando de psicología y medicina con la autoridad de un profesional. ¿Cuánto tiempo había pasado en la biblioteca mientras él asumía que solo leía cuentos infantiles? ¿Cuántas noches se quedó despierta estudiando mientras él pensaba que dormía plácidamente? Entonces crees que puedo simplemente decidir caminar y mis piernas funcionarán. El juez formuló la pregunta con escepticismo evidente. No es tan simple, Valentina negó con la cabeza. No se trata solo de decidir, se trata de soltar, de perdonarse, de aceptar que lo que pasó fue un accidente, no un asesinato, que Elena murió porque un camión perdió los frenos en una curva ciega, no porque usted tomó 2 copas de vino en la cena. Las palabras golpearon al juez con la fuerza de un maremoto. Durante 12 años se había aferrado a la narrativa de su propia culpabilidad. Había construido toda su identidad alrededor de la idea de que era un asesino encubierto, un hombre que mató a su esposa por imprudencia y que merecía sufrir cada día de su miserable existencia. Pero esta niña estaba ofreciendo una perspectiva diferente. Una perspectiva que incluía la posibilidad de que no fuera un monstruo, que fuera simplemente un ser humano que enfrentó circunstancias terribles fuera de su control. Y si tienes razón, la pregunta salió cargada de una esperanza que el juez había enterrado hace más de una década. ¿Y si todo este tiempo he estado castigándome por algo que no fue mi culpa? ¿Eso significa que puedo simplemente perdonarme y caminar de nuevo? Valentina se acercó más hasta que estuvo directamente frente a la silla de ruedas del juez. Sus ojos oscuros miraban hacia arriba, encontrando los ojos grises del magistrado con una intensidad que desafiaba su corta edad. Significa que puede intentarlo. Nadie puede garantizarle el resultado, pero lo que sí puedo garantizarle es que si sigue como hasta ahora, nunca sabrá si era posible. Morirá en esa silla odiándose a sí mismo y odiando al mundo. ¿Eso es lo que Elena habría querido para usted? El juez cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados podía ver el rostro de su esposa con claridad cristalina. Su sonrisa cálida, sus ojos brillantes, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le parecía gracioso. Y podía escuchar su voz, tan clara como si estuviera susurrándole al oído. No te condenes por mis errores, amor. Vive, sé feliz. Haz del mundo un lugar mejor, no peor. Ella odiaba que me culpara, murmuró el juez con voz temblorosa. En los últimos segundos antes del impacto, me miró y sonrió. ¿Puedes creerlo?
Sabía lo que venía y me sonrió, como si quisiera decirme que todo estaría bien. Valentina permaneció en silencio, permitiendo que el juez navegara sus propios recuerdos sin interrupción. A veces, las palabras no eran necesarias. A veces, la sanación requería simplemente espacio para que el dolor finalmente emergiera y se disipara. Los minutos se arrastraban como horas en el tribunal silencioso. El juez Fausto permanecía con los ojos cerrados, su rostro transformándose gradualmente mientras oleadas de emoción cruzaban sus facciones. Valentina esperaba pacientemente, sus pequeñas manos entrelazadas frente a ella, su respiración tranquila y constante como la de alguien que medita. Finalmente, el juez abrió los ojos. Algo había cambiado en ellos. La frialdad habitual se había suavizado, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. ¿Tu padre realmente estaba contigo esa noche? Su voz sonó diferente, más humana. Sí, señor juez. Tenía fiebre muy alta. Papá no se separó de mi lado ni un segundo. Llamó al doctor Mendoza a las 2 de la madrugada. Hay registros telefónicos, hay recetas médicas con fecha y hora, hay testimonio del doctor. Todo existe, solo que nadie quiso buscarlo porque era más fácil creer la versión del vigilante. Fausto asintió lentamente, procesando la información con su mente legal, ahora libre de la niebla emocional que la había nublado durante tanto tiempo. Lorenzo Cabral me llamó personalmente para pedirme que manejara este caso, admitió en voz baja. Dijo que era un asunto delicado, que necesitaba a alguien confiable. Nunca mencionó que el acusado fuera inocente. Nunca mencionó que su propio vigilante había fabricado la historia. ¿Por qué mentiría el vigilante?, preguntó Valentina, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque Lorenzo necesitaba un culpable. El juez exhaló con amargura. Probablemente él mismo robó las joyas para cobrar el seguro, o las vendió y necesitaba explicar su desaparición. Tu padre era el chivo expiatorio perfecto, un trabajador de construcción sin recursos para defenderse, sin conexiones políticas, sin nadie que investigara más allá de la superficie. Ramiro escuchó estas palabras con una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque su vida había sido destruida por la codicia de un hombre rico. Alivio porque finalmente alguien con poder estaba reconociendo la verdad. ¿Qué va a hacer ahora, señor juez? La pregunta de Valentina flotó en el aire cargado de posibilidades. Fausto se quedó en silencio durante un largo momento, contemplando sus opciones. Podía ignorar todo lo que había escuchado, sentenciar a Ramiro como había planeado originalmente, y continuar con su vida de amargura y autoridad incuestionable. Nadie lo culparía, nadie excepto él mismo, y esa voz interior que sonaba sospechosamente como Elena. O podía elegir diferente. Podía romper el patrón de 12 años de crueldad autodestructiva. Podía honrar la memoria de su esposa, convirtiéndose en el juez que ella siempre había creído que podía ser. Voy a hacer algo que no he hecho en mucho tiempo, dijo finalmente. Voy a hacer justicia verdadera. Tomó el teléfono que descansaba sobre su escritorio y marcó un número interno. Sonia, necesito que canceles todas mis audiencias del día y contacta al fiscal general. Dile que tengo información sobre irregularidades en el caso Guerrero que requieren investigación inmediata. Valentina sintió que algo cálido se expandía en su pecho. No era triunfo exactamente, era algo más profundo. Esperanza. La misma esperanza que la había sostenido durante meses de investigación solitaria, de noches sin dormir, de fe inquebrantable en que la verdad eventualmente prevalecería. ¿Y mi padre?, preguntó con voz que temblaba por primera vez. El juez miró al hombre esposado en el banco de los acusados. Ramiro Guerrero tenía los ojos rojos de llorar, su rostro marcado por meses de injusticia y desesperación. Pero también había algo nuevo en su expresión: dignidad.
la dignidad de un hombre que finalmente estaba siendo visto como lo que realmente era, inocente. «Guardias», llamó Fausto con voz firme, «retiren las esposas del señor Guerrero. Queda en libertad provisional hasta que se complete la investigación que estoy ordenando. Y que conste en actas que este juez reconoce haber sido influenciado indebidamente en este caso». Los guardias se miraron entre sí, confundidos por el giro dramático de los acontecimientos. Pero las órdenes de un juez eran las órdenes de un juez, especialmente cuando venían con ese tono de autoridad inequívoca. Uno de ellos caminó hacia Ramiro y procedió a desbloquear las esposas metálicas. El sonido del clic cuando se abrieron fue el sonido más hermoso que Valentina había escuchado en su vida. Más hermoso que cualquier música, más hermoso que cualquier palabra. Su padre estaba libre. Ramiro se levantó del banco con piernas temblorosas, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Miró a su hija, a esta niña extraordinaria que había logrado lo imposible, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Padre e hija se encontraron en el centro del tribunal vacío. Ramiro cayó de rodillas para estar a la altura de Valentina, sus manos temblorosas enmarcando el pequeño rostro que había heredado los rasgos de su madre. Las lágrimas de ambos se mezclaban mientras se abrazaban con la fuerza de 312 días de separación, de noches solitarias, de miedo y esperanza entrelazados. «Mi niña», sollozaba Ramiro contra el cabello de su hija. «Mi valiente, increíble niña. ¿Cómo hiciste todo esto? ¿Cómo supiste qué hacer?» «Mamá me enseñó», susurró Valentina. «Me enseñó a no rendirme nunca. Me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tome tiempo». Desde su posición en el estrado, el juez Fausto observaba la reunión con una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Había presenciado miles de escenas en este tribunal. Había visto lágrimas de culpables y de inocentes. Había escuchado súplicas y maldiciones. Pero nunca había visto algo así. Nunca había presenciado un amor tan puro, una fe tan inquebrantable, un coraje tan desproporcionado con el tamaño del cuerpo que lo contenía. Y algo estaba sucediendo dentro de él. Algo que había comenzado como un hormigueo distante ahora se convertía en una sensación más definida. Sus piernas, dormidas durante 12 años, comenzaban a despertar. No era imaginación, no era esperanza infundada, era real. Podía sentir el peso de sus pies contra los reposapiés de la silla de ruedas. Podía percibir la textura del cuero contra sus pantorrillas. Por primera vez desde aquella noche en la carretera, su cuerpo le respondía. El juez agarró los brazos de su silla con fuerza, su respiración acelerándose. ¿Era posible? ¿Realmente era posible que la niña tuviera razón? ¿Que su parálisis nunca había sido física sino emocional? Un castigo autoimpuesto que su mente finalmente estaba dispuesta a levantar. «Señor juez, ¿está bien?». La voz de uno de los guardias interrumpió sus pensamientos. Fausto no respondió inmediatamente. Estaba demasiado concentrado en las sensaciones que recorrían sus extremidades inferiores. Era como si millones de hormigas caminaran por su piel, despertando nervios que habían permanecido en hibernación forzada durante más de una década. Valentina se separó del abrazo de su padre y miró hacia el estrado. Algo en la postura del juez había cambiado. Ya no parecía el hombre derrotado de hace unos minutos, ni el tirano arrogante de hace una hora. Parecía alguien en el umbral de un descubrimiento trascendental. «Señor juez», dijo la niña con voz tranquila, ¿puede sentir sus piernas? La pregunta atravesó el tribunal como un rayo. Los guardias se quedaron inmóviles, confundidos. Ramiro miró a su hija sin entender, pero el juez Fausto sabía exactamente lo que Valentina estaba preguntando. «Sí», respondió con voz quebrada por la emoción. «Por primera vez en 12 años puedo sentirlas.
El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el polvo que flotaba en los rayos de sol parecía haberse detenido, como si el universo entero contuviera la respiración. ¿Quiere intentar levantarse?, preguntó Valentina con la misma naturalidad con que preguntaría la hora. El juez la miró fijamente. Esta niña había destruido en una hora las murallas que había construido durante 12 años. Había desmantelado su armadura de crueldad con nada más que verdad y compasión. Y ahora le estaba ofreciendo algo que ningún médico, ningún terapeuta, ningún especialista había podido darle: la posibilidad de caminar de nuevo. No sé si puedo, admitió con honestidad, que le sorprendió a sí mismo. No tiene que saberlo. Valentina comenzó a caminar hacia el estrado con pasos lentos y deliberados. Solo tiene que intentarlo. Si funciona, habrá recuperado algo que creía perdido para siempre. Si no funciona, al menos sabrá que lo intentó. El juez observó a la niña acercarse. Con cada paso que ella daba, sentía las sensaciones en sus piernas intensificarse. Era como si la proximidad de Valentina amplificara algo en su interior, alguna conexión entre mente y cuerpo que había estado bloqueada durante demasiado tiempo. Cuando la niña llegó al pie del estrado, extendió su pequeña mano hacia él. Elena querría que lo intentara, dijo simplemente. Y yo creo que usted también lo quiere. Solo necesita permiso para hacerlo. Las palabras penetraron hasta el núcleo del ser de Fausto. Permiso. Durante 12 años se había negado el permiso de sanar, de perdonarse, de vivir plenamente. Se había condenado a una prisión sin barrotes, una sentencia más dura que cualquiera de las miles que había impuesto a otros. Pero ahora, mirando los ojos oscuros de esta niña extraordinaria, entendió que la única persona que podía otorgarle ese permiso era él mismo. El juez Fausto miró la pequeña mano extendida de Valentina como si fuera la cosa más significativa del universo. Una mano infantil, con dedos delgados y uñas cortas, ofreciéndole algo que millones de dólares en tratamientos médicos no habían logrado: esperanza genuina. Con movimientos lentos y deliberados, colocó ambas manos sobre los brazos de su silla de ruedas. Los guardias dieron un paso adelante instintivamente, preparados para asistir o para atestiguar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. «Esperen», ordenó Fausto. «Nadie me ayude. Necesito hacer esto solo». Valentina asintió silenciosamente, pero no retiró su mano. La mantuvo extendida como un faro, como un punto de referencia hacia el cual el juez podía dirigirse. El primer intento fue torpe. Los músculos atrofiados protestaron contra el movimiento repentino después de años de inactividad. El juez apenas logró separar su espalda del respaldo antes de caer nuevamente con un gruñido de frustración. «Está bien», murmuró Valentina. «Es normal. Inténtelo otra vez». El segundo intento fue ligeramente mejor. Fausto logró inclinarse hacia adelante, transfiriendo algo de peso a sus pies. Las sensaciones que recorrían sus piernas se intensificaron. Una mezcla de hormigueo y presión que resultaba casi dolorosa después de tanto tiempo de ausencia. Ramiro observaba la escena con el corazón en la garganta. Hace una hora, este hombre estaba a punto de condenarlo a 10 años de prisión. Ahora lo veía luchando por levantarse de una silla de ruedas, guiado por la mano de su hija de 7 años. El mundo había dejado de tener sentido, pero de una manera hermosa. Al tercer intento, algo cambió. El juez empujó con los brazos mientras simultáneamente activaba los músculos de sus muslos. Hubo un momento de equilibrio precario, un instante donde todo podía colapsar, y luego se puso de pie. El sonido que escapó de la garganta de los guardias fue un jadeo colectivo de incredulidad. Ramiro cayó de rodillas por segunda vez en una hora, esta vez no para abrazar a su hija, sino paralizado por el asombro de lo que presenciaba. El juez Fausto estaba de pie por primera vez en 12 años.
Sus piernas temblaban violentamente. Sus rodillas amenazaban con ceder en cualquier momento. El sudor empapaba su frente y sus manos agarraban el borde del estrado con desesperación, pero estaba de pie. Contra todo pronóstico médico, contra toda lógica científica, contra 12 años de diagnósticos imposibles, estaba de pie. Lo logró, susurró Valentina, y por primera vez su voz sonó como la de una niña de 7 años, cargada de maravilla infantil. El juez bajó la mirada hacia ella, hacia esta pequeña criatura que había logrado lo imposible con nada más que verdad, compasión y una fe inquebrantable. ¿Cómo? Fue lo único que pudo articular. ¿Cómo supiste que funcionaría? No lo sabía, admitió Valentina, pero creía que podía funcionar. Y a veces creer es suficiente. Las piernas del juez finalmente cedieron. No fue una caída dramática, sino un descenso controlado, como si su cuerpo hubiera decidido que por hoy era suficiente. Uno de los guardias corrió a sostenerlo, mientras otro acercaba la silla de ruedas, pero Fausto los detuvo con un gesto. «No», dijo con voz firme, «denme un minuto, quiero intentar de nuevo». Y lo hizo. Esta vez, el proceso fue más fluido. Sus músculos estaban recordando patrones de movimiento almacenados en algún rincón profundo de su memoria corporal. Cuando se puso de pie por segunda vez, el temblor era menor, el equilibrio más estable. Dio un paso. Fue un paso pequeño, torpe, casi patético comparado con los pasos seguros que había dado durante los primeros 50 años de su vida. Pero fue un paso, un pie levantándose del suelo, moviéndose hacia adelante, volviendo a descender. Luego otro paso, y otro. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del juez mientras caminaba por primera vez en más de una década. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Liberación, asombro, gratitud, vergüenza por los años perdidos, esperanza por los años que quedaban. Valentina caminaba a su lado, su pequeña mano todavía extendida por si él la necesitaba. Pero el juez ya no necesitaba apoyo físico. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era el permiso para perdonarse a sí mismo. Y finalmente se lo había concedido. La noticia se propagó por el edificio del tribunal, como fuego en pasto seco. Secretarias abandonaban sus escritorios, abogados salían de sus oficinas, empleados de limpieza dejaban sus implementos para acercarse a las puertas del salón principal. Todos habían escuchado los rumores. El juez Fausto, el hombre que llevaba 12 años en silla de ruedas, estaba caminando. Cuando las puertas se abrieron y los periodistas que habían esperado afuera finalmente pudieron entrar, encontraron una escena que ninguno habría podido inventar. El juez, más temido del país, caminaba lentamente por el pasillo central del tribunal, apoyado ocasionalmente en las bancas de roble, pero fundamentalmente sostenido por su propia voluntad. A su lado, una niña de 7 años en vestido azul marino y zapatos demasiado grandes lo acompañaba con la naturalidad de quien guía a un viejo amigo. Los flashes de las cámaras explotaron como relámpagos en tormenta. Las preguntas se atropellaban unas a otras, creando un muro de ruido incomprensible. Pero tanto el juez como Valentina ignoraban el caos a su alrededor, concentrados únicamente en cada paso, en cada momento de este milagro improbable. Ramiro permanecía de pie junto al banco de los acusados, ahora vacío de esposas y de condenas. Sus ojos no se apartaban de su hija, esta criatura extraordinaria que había surgido de su sangre y de la de Lucía, combinando lo mejor de ambos en un ser humano que desafiaba toda categorización. El juez Fausto llegó hasta donde estaba Ramiro y se detuvo frente a él. Los dos hombres se miraron durante un largo momento, separados por todo un abismo de clase social, de poder,
de circunstancias, pero unidos ahora por algo más profundo, la experiencia compartida de haber sido transformados por la misma niña. Señor Guerrero, la voz del juez era formal, pero cargada de emoción genuina. No tengo palabras para expresar cuánto lamento lo que casi le hice. Usted es inocente y yo estuve a punto de robarle una década de su vida por mi propia ceguera y corrupción. Ramiro no sabía cómo responder. Este hombre, que hace una hora lo miraba como a un insecto despreciable, ahora se disculpaba con humildad genuina. El contraste era demasiado extremo para procesarlo. No tiene que disculparse conmigo, dijo finalmente. Tiene que disculparse con todas las personas que condenó injustamente a lo largo de los años. Yo solo soy uno de muchos. Las palabras golpearon al juez con la fuerza de un martillo. Tenía razón. Si había estado dispuesto a condenar a un hombre inocente por conexiones familiares corruptas, ¿cuántos otros habrían sufrido el mismo destino? ¿Cuántas vidas había destruido durante 12 años de juicios amargos y sentencias desproporcionadas? Tiene razón, admitió Fausto con voz grave. Y es exactamente lo que voy a hacer. A partir de hoy, iniciaré una revisión de cada caso que presidí desde mi accidente. Cada sentencia será reexaminada. Cada apelación será reconsiderada. Si cometí errores, serán corregidos. Los periodistas que habían estado registrando cada palabra enloquecieron con esta declaración. Un juez admitiendo públicamente la posibilidad de errores sistemáticos era algo sin precedentes. Las implicaciones legales y políticas serían enormes, pero al juez Fausto ya no le importaban las implicaciones. Por primera vez en 12 años le importaba algo más fundamental: hacer lo correcto. Y en cuanto a usted, continuó, dirigiéndose nuevamente a Ramiro, me aseguraré personalmente de que reciba compensación por el tiempo que pasó injustamente encarcelado. No puede devolverle los meses perdidos, pero al menos puede aliviar la carga financiera que esto ha causado a su familia. Ramiro asintió silenciosamente, incapaz de hablar por el nudo de emociones que obstruía su garganta. Miró a su hija, que observaba el intercambio con una expresión de serena alegría. Ella había logrado más en una hora de lo que ejércitos de abogados no habrían conseguido en años. Hay algo más que necesito decir. El juez se volvió hacia Valentina, inclinándose con dificultad para estar más cerca de su altura. Tú me salvaste hoy, pequeña. No solo me ayudaste a caminar de nuevo, sino que me recordaste quién era antes de perderme en mi propia amargura. No tengo forma de pagarte por eso. Valentina sonrió, la primera sonrisa completa que había mostrado desde que entró al tribunal. No necesita pagarme nada, señor juez. Solo necesita ser mejor. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, intentar ser mejor hoy que ayer. 3 meses después, el Tribunal del Distrito Central lucía diferente. No físicamente, las mismas paredes de mármol, los mismos ventanales altos, las mismas bancas de roble pulido. Pero la atmósfera había cambiado fundamentalmente. Ya no era un templo de miedo y sentencias implacables. Se había convertido en algo que Elena Fausto de Medina habría reconocido y aprobado. Un lugar donde la justicia incluía compasión. El juez Fausto caminó hacia su estrado con pasos que ya no temblaban. 3 meses de fisioterapia intensiva habían restaurado gran parte de la función muscular que había perdido durante 12 años de inactividad. Todavía usaba un bastón ocasionalmente, más por precaución que por necesidad, pero la silla de ruedas había sido donada a un hospital infantil junto con un cheque considerable. En la primera fila del público, Valentina Guerrero estaba sentada junto a su padre y su abuela. Llevaba un vestido nuevo,
comprado con parte de la compensación que el Estado había pagado a Ramiro por su encarcelamiento injusto. Sus zapatos finalmente le quedaban bien, y en su regazo descansaba un libro grueso sobre psicología forense, su nueva área de estudio autodidacta. El caso que se juzgaba hoy era el de Lorenzo Cabral, el primo del juez y verdadero responsable del fraude de las joyas. La investigación ordenada por Fausto había destapado no solo ese crimen, sino toda una red de corrupción que involucraba a empresarios, políticos y funcionarios judiciales. Cabral había intentado huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto con 2 maletas llenas de efectivo y documentos falsificados. El vigilante Marcos Peña había confesado todo a cambio de una sentencia reducida. Reveló cómo Cabral lo había sobornado para mentir, cómo habían seleccionado a Ramiro como chivo expiatorio porque era un trabajador pobre sin recursos para defenderse, cómo habían contado con la complicidad tácita del sistema judicial corrupto. El juez Fausto escuchó las pruebas con atención meticulosa, pero su veredicto ya estaba determinado por los hechos. Lorenzo Cabral fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude, falso testimonio, obstrucción de la justicia y conspiración. Cuando el mazo de ébano golpeó la mesa, el sonido resonó con una autoridad diferente a la de antes, la autoridad de la justicia verdadera. Después de la audiencia, el juez bajó de su estrado y caminó hacia donde estaba sentada la familia Guerrero. Los periodistas, que habían aprendido a esperar momentos significativos de este magistrado transformado, levantaron sus cámaras. «Valentina», dijo el juez, extendiendo su mano hacia la niña, «quiero que seas la primera en saberlo. He establecido una fundación en memoria de mi esposa, Elena. Se dedicará a proporcionar defensa legal gratuita a personas acusadas injustamente. Y he decidido nombrarla directora honoraria cuando cumpla 18 años, si tú aceptas». La niña miró al juez con sus ojos oscuros, los mismos ojos que 3 meses atrás habían visto a través de todas sus defensas y encontrado al ser humano escondido detrás del tirano. «Acepto», dijo simplemente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que la fundación también ayude a los jueces, a los que se pierden en su propio dolor y olvidan por qué eligieron esta profesión. Porque usted no es el único, señor Fausto. Hay otros como usted, y merecen la oportunidad de encontrar el camino de regreso». El juez sintió que sus ojos se humedecían. Esta niña, con su sabiduría imposible y su compasión infinita, seguía enseñándole lecciones que ningún libro de leyes contenía. «Trato hecho», dijo con voz quebrada por la emoción. Ramiro observaba el intercambio con orgullo silencioso. Su hija, la niña que había nacido prematura y que los doctores dijeron que no sobreviviría la primera semana, no solo había sobrevivido, sino que había florecido de maneras que nadie podría haber predicho. Lucía estaría tan orgullosa. Afuera del tribunal, el sol de mediodía bañaba las escaleras de mármol con luz dorada. La familia Guerrero descendió los peldaños juntos, padre e hija tomados de la mano, la abuela siguiendo detrás con lágrimas de alegría en sus mejillas arrugadas. A mitad de las escaleras, Valentina se detuvo y miró hacia atrás, hacia el edificio imponente que había sido escenario de tanta injusticia y finalmente de tanta redención. «¿En qué piensas, hija?», preguntó Ramiro. «Pienso en mamá», respondió Valentina. «Pienso en que ella sabía que este día llegaría, por eso me contó todas esas historias, por eso me enseñó a recordar. Ella sabía que algún día necesitaría usar todo lo que me enseñó». Ramiro apretó la mano de su hija con fuerza. «Tu madre siempre fue la más inteligente de todos nosotros, y tú heredaste lo mejor de ella». Valentina sonrió y continuó bajando las escaleras hacia el futuro que la esperaba.
Un futuro donde la verdad siempre encontraría su camino, aunque tomara tiempo, aunque pareciera imposible. Porque eso era lo que su madre le había enseñado, y eso era lo que ella jamás olvidaría. Si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que viene después. Una mujer humillada por vender dulces en una empresa que en solo 3 minutos salvó un contrato millonario que nadie pudo cerrar. Los mismos que la echaron terminaron suplicando que se quedara. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Porque aquí, los que el mundo desprecia siempre tienen la última palabra.